Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, conversar de acciones, visiones, políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. En este caso tenemos a Bruno Leone. Él es representante de la Cámara Nacional de Pesquería y ha sido representante de la Cámara Industrial de Guayaquil. Y justamente estábamos conversando con Bruno que es importante estos espacios para aprender a dialogar y también saber comunicar qué es lo que se ha realizado en el sector y también escuchar otras voces para tratar de llegar a puntos en común y acuerdos en común. Entonces es interesante, Bruno, y en estos momentos tan difíciles que el país y el mundo entero se encuentra el aprender a dialogar y llegar a acuerdos y llegar a puntos de encuentro. Y creo que la coyuntura justamente que nos aboca el día de hoy es la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Yo entiendo y vi en las noticias que ustedes como agremiación pesquera generaron una rueda de prensa para dar a conocer la preocupación justamente y el rechazo frente a un posible canje de deuda para la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa preocupación y por qué significa para ustedes perder el control de las islas a extranjeros? ¿De dónde viene esa preocupación? A ver, creo que para poder responder la pregunta es importante tener un pequeño marco de antecedentes para que se entienda de dónde viene esto, ¿no? Ayer inclusive en la rueda de prensa que tuvimos yo decía, primero la Reserva de Galápagos, tal como existe hasta el día de hoy, fue creada en el año 1998. Desde esa época tenemos reserva en Galápagos y desde esa época ningún barco de la pesca oceánica, digamos, de la pesca del atún que hacemos nosotros, ingresa a la reserva. Y eso está comprobado porque todos los barcos nuestros, por regulaciones internacionales y nacionales, tienen un posicionador satelital que está enviando una señal todo el tiempo indicando la posición del barco. Así que eso es un tema que está ahí, es súper transparente. Eso es una disposición del organismo regional de ordenamiento pesquero que regula el ordenamiento de nuestra pesca, es la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Eso es una decisión a ese nivel y que es ley para el Ecuador, y por ese lado, pues ya le digo, es muy transparente. Entonces, en junio del año pasado, cuando se hizo evidente la presencia de esa flota china que vino a... No sé si se cortó la comunicación, ¿sí me escucha? No, sí le escucho. Ajá. ¿Me escucha, sí? Sí. Ok, ya. Decía que en junio del año pasado, cuando vino esa flota de barcos calamareros chinos a pescar muy cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos, esto generó una alarma, ¿no? De todos, inclusive de nosotros, porque si bien es cierto, esa flota no estaba cometiendo ninguna ilegalidad, porque nunca invadieron aguas jurisdiccionales ecuatorianas, siempre estuvieron en aguas internacionales. Decíamos en aquel momento que una presencia masiva de 400 barcos o 360 barcos, pescando todos en un espacio, en un área muy pequeña y todos al mismo tiempo, eso pues definitivamente podría tener un impacto. Entonces, nosotros que dijimos que desde el punto de vista, digamos, del lugar de captura no hay problema, pero no pueden estar pescando sin ningún tipo de ordenamiento. Y pusimos la voz de alerta y nuestro punto de vista en la organización de ordenamiento pesquero a donde esos barcos están enlistados, que es en la organización de pesquera del Pacífico Sur, ¿ya? Entonces, donde Ecuador también es miembro, y ahí pusimos nuestra queja. Hubo una reunión virtual hace unas 3-4 semanas, no fue aceptada por los chinos y los japoneses, pero estamos en esa discusión y en esa pelea. En definitiva, toda flota de cualquier parte del mundo que quiera faenar en alta mar
lo puede hacer basado en sus reglas, pero con medidas de ordenamiento. Eso dio paso a que un grupo de ambientalistas digan, no, esto hay que proteger Galápagos, entonces hay que incrementar la reserva. Si visualizamos un momento, cerramos los ojos y visualizamos las islas, hoy por hoy existe un polígono que está a 40 millas de los puntos más salientes de las islas que forma la reserva, ¿verdad? Pero acá más grande hay otro polígono que son de las 200 millas, donde los chinos nunca entraron. Entonces, cuando comenzaron las pretensiones de los ambientalistas, querían hacer crecer la reserva de 40 a 80 millas. Pero esta no resuelve nada, porque los chinos van estando en la milla 201. Entonces, ahí empezó el tema. Entonces, después, como vieron conversaciones, porque hay personas que son conocidas, amigos, en este caso yo hablé con Roque Sevilla, y quedamos en armar una mesa de diálogo. Supuestamente el gobierno había formado una comisión y supuestamente yo era parte de la comisión, pero yo nunca fui invitado a ninguna reunión. Pero yo sí tuve conversaciones con Roque. Entonces decidimos hacer una mesa técnica entre ellos y nosotros. Vamos al señor Juan Dumas, que tengo entendido que fue recomendado por la señora Yolanda Cacabatzi. Nosotros aceptamos, porque nosotros no tenemos nada que esconder, y dijimos, ok, vamos. Fuimos a las reuniones, nosotros expusimos nuestros puntos de vista y todas las medidas de ordenamiento a las que somos sujetos y presentamos una serie de información, ¿no? Ellos dijeron que tenían un estudio que nos lo iban a presentar para discutirlo. Pasaban los días, no nos presentaron el estudio. Y en enero nos enteramos por la prensa que ellos ya habían hecho una presentación y que le habían entregado me parece que al presidente de la República, digamos, su propuesta. Entonces nosotros dijimos, bueno, y entonces lo que veníamos conversando, ¿en qué quedó? Entonces dijimos, bueno, no, nosotros simplemente no estamos de acuerdo, es la propuesta a nuestro modo de ver y de nuestros científicos carece de sustento técnico, no tiene ningún sentido y nosotros no estamos de acuerdo. Bien, siguieron las conversaciones, digamos, no las conversaciones, siguieron los comunicados en prensa, tanto de un lado como del otro, y entonces ahora nos enteramos también de una forma no oficial de que ahora esto se quería hacer mediante un canje de deuda, es decir, como un instrumento para motivar al Ecuador y a sus autoridades de que acepten esta propuesta de crear un área protegida. Imagínense, la actual reserva tiene 133.000 kilómetros cuadrados. En alguna época, no muy lejana, hace unos pocos años, era la segunda reserva más grande del mundo después de la Antártica. Hoy día ya no lo es porque hay otras reservas como 33, sí. Sí, ok. Entonces, pero la nueva propuesta quiere llevar estos 133.000 kilómetros cuadrados a 435.000 kilómetros cuadrados. Entonces, eso implicaría que un gran área de pesca de la flota ecuatoriana quedaría vedada, un área no take, como se dice en el argot científico nuestro, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, esto no es posible. Entonces, yo he dicho que eso tiene un impacto en una serie estadística de varios años de entre el 25 y 30% de las capturas de la flota nacional. Un medio de comunicación replicó la noticia y decía que era del Pacífico, ¿no? Yo he dicho bien claro, de la flota nacional. Entonces por ahí sale el señor Eliezer, hay gente que escribe, pues dice que es falso lo que yo he dicho. Bueno, las cifras están ahí, o sea, yo no miento. Y no son cifras mías, sino cifras que están en los registros de la CIA, en fin. Entonces, eso, como le digo, y tendría un perjuicio muy grande para el sector. Nos hemos tomado la molestia de calcular el impacto económico que esa medida podría tener en el sector. Y más o menos...
Ujú. Perdón, Bruno, porque si no se me va la idea anterior. A ver, Claro. de lo que yo percibo, de lo que tú comentas, es que primero se siente que no ha habido un real diálogo en la mesa, ¿no es cierto? Y que es necesario sentarse a conversar para tomar decisiones y que más bien se han encontrado con noticias de la prensa, se enteran por la prensa de lado y lado sobre ciertas cosas, entonces evidentemente hay un choque ahí. Entonces creo que es importantísimo sentarse a dialogar y a conversar, primera cosa. Ujú. La segunda es que en principio no estarían de acuerdo definitivamente con la ampliación de la reserva, pese a que los estudios científicos que han hecho varios científicos de varias universidades, es posible con grandes beneficios. Yo he leído esos documentos, grandes beneficios que conlleva la ampliación de la reserva, y no solamente por el tema de la flota pesquera china, sino que esto se viene trabajando desde hace más de 10 años, una propuesta en varios sentidos, para el corredor, la migrovía con la isla de Cocos, la ampliación, y también hay la zona del sur oeste que no entraría dentro de la ampliación de la reserva, que es justamente, creo que, la preocupación para la flota pesquera ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, si bien hay una base científica de muchos de los técnicos que han hecho estos estudios, ¿cuál es la base científica o técnica que justamente tú ibas a mencionar con relación A ver, a lo que se pensaría que se perdería si se amplía la reserva para la pesquería? a ver, yo le estaba hablando del daño económico. Uh-huh. El daño económico lo hemos calculado en función de las capturas que ahí se pueden dar y el procesamiento de esas capturas. Creo que se congeló la imagen otra vez, no sé. No, se congeló, no sé si me escuchó Sí, te estoy ya. escuchando. Hablaba de 380 millones de dólares. Ahora, ese Uh-huh. valor multiplicado por el factor de la matriz insumo producto del Banco Central, por el encadenamiento que tiene el sector nuestro, porque el producto que nosotros, el producto final nuestro es lo que el Ecuador quisiera tener, productos con valor agregado. Nosotros somos Ajá. el 63-65% de lo que se exporta es con valor agregado. Entonces, ese factor definido por el Banco Central es 1,78. Si usted multiplica 380 por 1,78, estamos hablando de 670 y pico de millones de dólares anuales, ¿verdad? Anuales. Ahora, usted dice que ellos tienen un estudio de varias universidades. Donde yo sé es la Universidad de San Francisco de Quito la que ha hecho un estudio, no conozco otras universidades, pero nosotros, yo le puedo decir, la pesca oceánica del Ecuador, que es básicamente la pesca del atún, es una pesca sumamente controlada, es la pesca más controlada del mundo, porque resulta que no solamente se captura atún en esta parte del mundo, sino en todo el mundo. ¿Ya? El atún es una especie Sí. altamente migratoria. No es endémica de Galápagos, no lo es. No. Uh-huh. Pasa por Galápagos, por corrientes y temperaturas en una época del año, pero no es. Entonces, primero. Segundo, la preocupación, que es justa y para nosotros también, de cuidar ciertas especies sensibles, como la tortuga, la mantarraya, el tiburón, El tiburón. el martillo, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero nosotros, y también está documentado, cifras de la Comisión Interamericana del Atún, el bycatch o la pesca acompañante es, en el caso de la pesca del atún oceánica de todo el Pacífico Oriental, es 1,8% de pesca que no es atún, que se llama pesca acompañante o bycatch, ¿ok? Y de ese 1,8%, mucho de esa pesca acompañante es dorado, guajú, otros tipos de peces, ¿verdad? Pequeños, y eso es lo que se captura. Ahora, también yo lo he dicho, porque a mí me gusta ser muy claro y muy serio en las cosas. Como esta es una pesca silvestre, ¿verdad? Esto es una pesca salvaje, por decirlo así. Entonces, no es una pesca de acuacultura ni de maricultura, es una pesca silvestre donde usted lidia con la naturaleza. Puede
puede caer en un lance un tiburón o una tortuga. Y nosotros tenemos entrenadas a nuestras tripulaciones para liberar a esos animales vivos al mar. Y yo le invito a que usted entre al grupo, que es el grupo de donde habemos 5 empresas que estamos en búsqueda de la certificación MSC, la Marine Stewardship Council, que es la certificación pesquera más grande, de más prestigio en el mundo. Usted va a ver ahí cantidad de videos de diferentes barcos del grupo, que son 43, donde hay procesos de liberación de mantarrayas, de tortugas, de tiburones. Tenemos un código de buenas prácticas, tenemos una serie de equipos a bordo para poder lograr. En el evento de que en esa maniobra no se pueda salvar con vida a un tiburón o a una tortuga, la obligación es traerlo a puerto. Y en el caso de los tiburones, traerlo a puerto con sus aletas pegadas en estado natural para que venga un inspector previa inspección y le dé un release a ese animal para que pueda ser comercializado. Y ahí sí se produce el corte de las aletas que son exportadas. Todo un control muy estricto de la autoridad. Entonces, no es que yo me lo estoy inventando. Entonces, cuando dicen que cerrando esta área van a crear un efecto spillover, que es el efecto reboce, porque cuando lo que ahí nazca, entonces por reboce sale al mar. El atún está comprobado que su ánimo, ya viéndolo desde un punto de vista de competitividad, ese animal que es capturado por la flota ecuatoriana dentro de esta zona donde no puede entrar nadie más que los ecuatorianos, eso es un factor de competitividad también, porque al momento en que ese animal sale afuera a mar internacional, a mar libre, tiene que los barcos de la flota ecuatoriana, que son el 52-53% de la flota ecuatoriana, son barcos pequeños. La flota ecuatoriana es una flota antigua que necesita ser repotenciada, y eso también hay una propuesta de la Cámara en ese sentido. Claro. Y ahora que estamos en época de campaña, le queremos pedir eso a los candidatos, ¿no? a los que vayan. Entonces, Bruno, sí. Sí, no, dígame, lo que quería, a ver, entonces, si tenemos, hemos visto que hay un contexto internacional del tema de pesquerías, un declive enorme desde hace algunas décadas, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Tenemos unas flotas, especialmente de la China y del Norcorea, que vienen y todos los años nos asusta tanto al sector industrial pesquero como a los ecuatorianos, más aún a los galapagueños, etcétera, y que vemos que además una reserva marina en todas las partes del mundo y aquí mismo en el Ecuador han dado muy buenos resultados. Porque obviamente hay mucho más pesca. Tenemos un factor que el atún es altamente migratorio, entonces no vemos que a ustedes pues les afecte la ampliación, digamos, de esta reserva. Tenemos posibilidades de que entre plata al Ecuador para controlar lo que existe como reserva. Yo veo que las condiciones no están dadas como para oponerse, porque de todas maneras ese sector del área de la reserva que tú mencionas, del suroeste, no estaría ni siquiera conformado como parte de la reserva. Entonces, en definitiva, ¿por qué? ¿Por qué oponerse? Nuevamente. A ver, vuelvo a decir, no tengo el gráfico a la mano, pero usted creo que sí lo tiene porque me lo está comentando. Esta área que se cierra arriba, todo lo que es el norte y noreste de Galápagos, es un área de pesca, que es verdad que el suroeste es más productivo, es verdad, pero acá también hay mucha pesca, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo le estaba diciendo, si le negamos la posibilidad a los barcos de la flota ecuatoriana de faenar ahí, ¿verdad? Le está restando un factor de competitividad muy importante. Hay mucha flota ecuatoriana que no tiene la capacidad de ir pues, a los caladeros allá
en el paralelo 140, 130, donde van estos barcos enormes, españoles, mexicanos, panameños, etcétera. No. Entonces nuestra flota ecuatoriana se va a ver afectada. Y eso, lo que va a ocurrir es que les va a restar competitividad, va a subir sus costos, vamos a tener menos. Esto es otro dato importante. Fíjese usted, el Ecuador tiene un acuerdo comercial con Europa, ¿verdad? Y para poder enviar producto a Europa libre de impuestos, producto del acuerdo comercial, hay que cumplir reglas de origen. Si se disminuye la capacidad de tener materia prima con origen producto del cierre de esa área, entonces ahí va a haber una afectación también en las fábricas, ¿no? Entonces, nosotros no es que nos estamos oponiendo por oponer, pero no vemos, sinceramente, la razón científica de prohibir la pesca de una especie altamente migratoria que una época del año pasa por Galápagos, que está en estado saludable, y eso no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana del Atún Tropical, ¿verdad? Donde no hay capturas de pesca acompañante que pueda poner en riesgo, digamos, la biomasa de este tipo de especies protegidas. Ahora, vamos a analizar Ahora, la ¿y propuesta cuál económica. sería cuál sería la alternativa, Bruno, a la propuesta ambiental que se está haciendo? Es un escenario no hacer nada, ¿no? Y seguir todos los años con este problema. El otro escenario es alguna propuesta que tengan intermedia, ¿no? Y la otra es cómo generar también recursos para la reserva. O sea, no pensando solamente ustedes como sector, sino también como Ecuador, que hay una reserva Sí, que hay sí. que controlar y que obviamente va a beneficiar también al sector pesquero y también al pesquero artesanal, ¿no? Y que evitemos que las flotas chinas vengan y se lleven todo el recurso. Y la otra que siempre me pongo a pensar es, a ver, siempre decimos va a afectar en la parte económica, pero no vemos un poco más allá y un poco más a largo plazo. Y me preocupa siempre que cuando hablamos de recursos naturales, hablemos de que vamos a matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es hambre, comida para hoy, hambre para mañana. Para hoy, hambre para Cojamos mañana. ahora y después, ¿qué pasa? No es el caso. Cuéntame un poquito tu visión sobre eso. ¿Cuál es la alternativa? A ver, primero hay información estadística y documentada de que los problemas de Galápagos pasan excesiva colección de desechos sólidos, mala gestión en la pesca de especies endémicas. Eso está documentado, hay un escrito. Ayer decía una de las personas que estábamos en la rueda de prensa, la verdad que ese dato ni siquiera yo lo sabía. Cuando la UNESCO declaró en el año 2007 Patrimonio en Peligro, dijo que era por migración, exceso de turismo y especies introducidas y mala gestión de los desechos sólidos. La pesca no es un problema para Galápagos. La reserva existe desde el año 1998 y hoy Galápagos está peor que antes. Dígame usted, entonces, ¿dónde está el problema? Bien, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi propuesta? Porque efectivamente tiene que haber una propuesta. Yo lo que propongo es que lo que existe hoy se lo controle mejor, sin duda. ¿Con qué Nosotros hemos plata? dicho, ¿Y con qué plata? Pero usted, pues tienen que generar los recursos, pues el Estado deberá proveer, no sé quién. Ellos tienen unas leyes especiales, ¿no? Ahí sí yo no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy día existe la vigilancia satelital. Por ejemplo, nosotros esto lo hemos propuesto hace tiempo. Hoy tengo entendido que la Marina ha firmado un convenio con alguna institución en Canadá para hacer vigilancia satelital. Entonces, es facilito. Usted hoy día, ahorita podría prender su computadora, mirar quién está y quién no está. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer ahora. Usted dice, ¿qué otra propuesta? Pues, así como nosotros, los barcos atuneros, tenemos, entre otras medidas de conservación y de cuidado y de control, un posicionador satelital, todas las embarcaciones deberían de tener para saber exactamente por la vigilancia satelital dónde están. Eso tiene que darse, por ejemplo. ¿Ya? Limitar, así como nosotros tenemos limitación de crecimiento de flota, esto estamos hablando en el Pacífico Oriental, también se podría pensar en limitar, por ejemplo, el crecimiento de flotas pequeñas.
Ese tipo de cosas, porque dígame usted, en un año de pandemia, donde lamentablemente el turismo se ha visto afectado, no solamente en Galápagos, en el mundo entero, en Ecuador, esos pescadores de Galápagos, de la información que tenemos, porque hemos hablado con ellos, se han estado muriendo de hambre, porque no pueden pescar, se están muriendo de sed frente a la fuente. Entonces, eh, propuestas podrían haber más, porque dos cabezas piensan mejor que una, pero sentados en una mesa conversando. Pero Sentado en una mesa conversando. si nos comienzan a atacar y nos quieren imponer cosas. Mire, nosotros hemos revisado esta famosa maravilla del canje de deuda. No hay tal maravilla, no hay tal maravilla. ¿Ya? Porque, mire usted, lo voy a explicar rápido. Cuando uno explica estas cosas muy tencas, corre el riesgo de perder el interés de las personas o tal vez de que no se entienda. $1.000 millones de bonos 2030 de valor facial comprados a .60. ¿Ya? A .60, es decir, que 600 millones reemplazan 1.000. Ecuador retiraría 1.000 millones de deuda y firmaría una nueva deuda por 600. Hoy en el mercado la deuda está más baja que eso, por decirle, por ahí. O sea que por ahí ya tendría el Ecuador un perjuicio. Después, aparte de los 600, tiene que firmar otra nueva deuda de 280 millones de notas de conservación. Entonces ya estamos hablando de que Ecuador pasaría de 1.000 a deber 880 millones. Y supuestamente los intereses de ese segundo préstamo, porque yo le digo lo que he leído, ¿no? Porque ni siquiera nadie nos lo ha explicado. Eso serviría para ir a un fideicomiso, para con esos dineros incrementar una serie de programas de control, que no sé cuáles son, donde va a estar esto administrado por gente de otra parte. Entonces, la soberanía del Ecuador va a estar dirigida o manejada por gente de otro país. La Constitución y las leyes del Ecuador no lo permiten. No lo permiten. Esto me hizo recordar a mí cuando en el gobierno de Correa se quiso hacer una gestión para dejar el petróleo bajo el suelo en el Yasuní. Usted se debe acordar de eso. Y se le pedía al mundo que ponga unos dineros para no explotar ese petróleo. Pero esos dineros tenían que ir a un fideicomiso y desde el fideicomiso, manejado por otra gente, se iba a decir qué es lo que tenía que hacer. Fue negada porque no era legal y no era constitucional. Entonces, mire, Galápagos es patrimonio de la humanidad, pero antes de la humanidad es patrimonio de los ecuatorianos. Y somos los ecuatorianos los que tenemos que cuidarla y de alguna forma beneficiarnos de lo que esas maravillas de islas son. Entonces, nosotros más que a nadie nos interesa que el recurso esté en estado saludable porque esa es nuestra fuente de trabajo. Usted decía que los recursos están todos explotados, no es verdad. Y yo le ruego que se remita al informe de la FAO, del estado de las pesquerías, y usted va a ver que la pesca silvestre se ha estabilizado a lo largo de los años y como la demanda de productos del mar crece, lo que está tomando espacio para cubrir esa demanda son la acuacultura y la maricultura. Porque la pesca silvestre está estabilizada. ¿Por qué? Por las medidas de ordenamiento y de control que hay en el mundo entero, no solamente en el Pacífico Oriental, lo hay en el Atlántico, lo hay en el Índico y lo hay en el Pacífico Occidental. Entonces, hay que entender y conocer un poco más esto para poder tener un criterio cabal de la situación y buscar una solución que sea buena para todos, en definitiva. Sí, totalmente de acuerdo. No, el tema de canje de deuda, yo creo que hay que explicarlo mejor, creo que hay que entenderlo mejor. Yo soy abogada y trabajo en estos temas y el canje de deuda es totalmente constitucional, es legal, es un mecanismo interesante que se está usando en varias partes del mundo. De hecho, nosotros, Ecuador, hemos hecho canjes de deuda por la naturaleza, entonces creo que hay que explorar un poco más y generar este tipo de mecanismos. En el mundo entero se están usando todo lo que es bonos verdes, bonos azules, etcétera. Lo importante, Bruno, me parece que hay que sentarse a conversar. Yo creo que me llevo este mensaje muy importante.
Creo que Roque Sevilla también ha explicado en su momento la pérdida que puede ocasionar frente a la ganancia que puede ser este mecanismo. También hay, así como mencionas, estudios de la FAO, estudios del CIAD, también hay otros estudios que definitivamente evidencian el declive de la pesca a nivel mundial. Entonces, hay diferentes puntos de vista, pero por eso mismo es importante conversar. ¿Tú estarías dispuesto justamente a, de pronto, un espacio como este o en otro espacio a conversar sobre este tipo de temas para buscar una solución? Porque yo veo que el Ecuador y que el gobierno nacional, no sé si pero el gobierno nacional que venga, tiene que tener un fuerte liderazgo para encontrar un terreno común de solventar y solucionar de la mejor forma todas estas preocupaciones que acontecen a muchos sectores y obviamente al sector ambiental también. Entonces, no, mi invitación es siempre a dialogar, a conversar y seguro que tendremos una muy buena propuesta. Como tú dices, dos cabezas piensan mejor que una y seguro que se tiene que seguir en esta conversación. Yo con esto, Bruno, quiero terminar. Perdí un poquito. ¿Me oíste? La última parte. Sí, algo se cortó al final, una cosita, pero mire, si me permite decir, ¿no? Si ya vamos un poco llegando al final de esta sí. agradabilísima. Espérate un ratito que se cortó, ahí se cortó. Esos son los problemas identificados por el mundo científico. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con ninguna de esas 4 o 5 cosas que son las que están identificadas como los problemas. Entonces, pero tenemos una joya que hay que cuidarla y la tenemos que cuidar todos. Entonces, así es. El Ecuador, solamente una reflexión adicional, si me lo permite, Ecuador tiene un problema serio de falta de empleo. ¿Ya? Casi 6.5 de cada 10 personas del Ecuador no tienen empleo. Entonces, Ecuador tiene que preocuparse primero del empleo que hay, cuidarlo y protegerlo para que esta cifra no incremente y ver cómo incorpora nuevamente al trabajo a esas más de 6.5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Entonces, mucho cuidado con eso. Ecuador tiene un sistema dolarizado que el 100% de las personas no lo quiere perder. ¿Y cómo se fortalece o se cuida la dolarización? Generando actividades que generen dólares, exportando. El turismo es una actividad de exportación también porque atrae divisas al país. La pesca, el camarón, el banano. Entonces, en ese contexto de una visión global, hay que analizar las cosas y no solamente desde un punto de vista que puede ser muy respetable, pero no lo compartimos. Perfecto. Listo, Bruno, queda la invitación hecha para sentarnos a dialogar, seguro, porque es importante dialogar y estos espacios yo creo que son muy viables, ¿no es cierto?, para hacerlo. Y bueno, agradecerte por la presencia, por tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. En 1998, el Ecuador marcaba un hito en la protección del mar y sus especies, con la creación de la entonces segunda reserva marina más grande del mundo. 40 millas náuticas, 138.000 kilómetros cuadrados de refugio de biodiversidad marina. Para el 2020, esta reserva es la número 33 en extensión, lo que denota que otras regiones del mundo siguieron este modelo. Pero en 1997, previo a la creación de la reserva marina, el sector pesquero industrial de Ecuador se opuso rotundamente. Inundaron los medios de comunicación con su rechazo, tal como sucede ahora.
Otro de los argumentos que repetían incansablemente es que no existe evidencia científica que compruebe los beneficios económicos y ecológicos de la protección. Así tal cual como sucede hoy. El mismo discurso, las mismas imprecisiones. Pero el tiempo nos dio la razón, y los mismos atuneros reconocieron que la reserva marina no solo les ha dado beneficios, sino que hay que protegerla. El área de Galápagos es especial por la pesca porque dentro de la reserva están los cardúmenes de pescado. ¿Y por qué se hace especial? Porque dentro de la reserva es un criadero. Allí se reproducen y se conservan los cardúmenes de pescado. Entonces, todas estas cosas nos ha ayudado la reserva en sus inicios a entrar en todo este camino de entender un poco más la pesquería. La ampliación de la zona de protección del mar que rodea Galápagos no les perjudicará, al contrario, los beneficiará, tal como sucedió en 1998. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad sí nos ha favorecido, porque la pesca se conserva. Sus empresas no quebrarán, no habrá desempleo en Manta, no es de beneficio único para el sector turístico. La historia lo ha demostrado. No repitan los mismos argumentos que han sido desvirtuados por ustedes mismos. Dentro de la reserva es un criadero. El día de hoy estamos con dos personas invitadas. La una es Mónica Calvo Piña. Ella es bióloga marina de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en conservación y desarrollo sostenible por la Universidad de Edimburgo. Y también tiene estudios en Tasmania de manejo y conservación. Además es la vocera de Más Galápagos. Y por otro lado también tenemos a Mauricio Maldonado, que Mauricio es docente del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco, es constitucionalista, es doctor en filosofía del derecho por la Universidad de Génova, Italia. Además tiene un sinnúmero de premios y reconocimientos por sus publicaciones. Y el día de hoy vamos a hablar un tema de coyuntura muy importante, que es la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos y el canje de deuda que se está proponiendo por las organizaciones ambientales para justamente la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Yo quisiera conversar con Mónica y comenzar con ella porque creo que es importante que la gente entienda cuál es la base científica para el cambio de 133.000 kilómetros a 435.000 kilómetros, que sería la propuesta de ampliación de la reserva. Y claro, frente a esto, la Asociación de Pesquerías se ha quejado y dice que no es necesario esta ampliación y que además que si no podemos controlar lo que tenemos, ¿para qué ampliar? Dejando a un lado la posibilidad de pesca para todos ellos, ¿no? Entonces, Mónica, cuéntanos dónde está la base científica para esta ampliación. Hola, Vero, muchas gracias por la invitación. Hola, Mauricio. Bien, bueno, como sabes, esta iniciativa no es nueva. Esta iniciativa obviamente la estamos dando a conocer ahora porque ya tenemos información y tenemos una propuesta firme sobre lo que busca Más Galápagos con el tema de ampliar las zonas de protección alrededor de la reserva marina. Lo han recopilado desde la misma creación de la actual reserva marina. La reserva marina actual no se contaba con toda la información que tenemos al momento. Ya son 20 años desde esa creación y hemos venido recopilando un montón de información científica de muchos organismos marinos. Y con eso se han hecho análisis y se ve que al momento, por las presiones que tiene la reserva marina, ya no está cumpliendo ese papel a cabalidad por la que fue creada, que es como proveer la sostenibilidad de los recursos marinos, en este caso de la pesca, y también la protección de especies marinas. ¿Qué nos dicen los estudios? Los estudios nos indican que obviamente las especies marinas no tienen fronteras. Al momento que están en la reserva marina se encuentran protegidas, pero estas migran y se ha identificado a dónde migran. Hay especies que están migrando hacia el norte,
como yéndose para la isla del Coco, hay especies que migran hacia el sur y se ha identificado sitios claves para la protección de esas especies. Especies que en el pasado estaban en una buena protección, en un buen rango y niveles de sus densidades poblacionales estables, ahora están en peligro crítico. Esto para la mayoría de tiburones de los que se ha hecho el estudio. Lo mismo para algunas aves marinas. Lo que nos indican los estudios científicos es que si no protegemos más áreas en las que les indico donde se dirigen estas especies van a desaparecer. Pero no solo eso, también los estudios nos indican que con el pasar de los años, la pesca ya no es lo mismo que antes. La pesca ya no te da la rentabilidad, ya no es lo mismo pescar ahora que hace 10 o 15 o 20 años, porque las especies de peces están siendo capturadas más pequeñas, porque obviamente se tiene que hacer más esfuerzo. ¿Y qué es la solución? La solución es tener más áreas de protección, más áreas como semilleros, para que la pesquería al futuro sea sostenible. Y al mismo tiempo, ¿nosotros qué haríamos con esto? Teniendo estas áreas protegidas, tendríamos protección para estas especies que, si bien no son pescadas incidentalmente o son pescadas cuando salen de la reserva marina, aunque sean especies protegidas. Y estas son las que están en peligro, como los tiburones, los albatros, algunas especies de tortugas, y eso es lo que queremos evitar. Lo que nos indican los datos científicos es que hay que tomar acciones muy prontas para poder hacer eso. ¿Y por qué estamos haciendo esta propuesta en base a estos datos? Porque también dentro de los datos se han incorporado los datos de pesca. Y eso porque nosotros entendemos que la protección de esta actividad es importante. Y la propuesta está tomando en cuenta las áreas más importantes donde el sector realiza sus actividades y esas no están dentro de la propuesta de protección. Hemos visto que las áreas que proponemos para protegerse sean las más importantes, sí, para la conservación, sí, para que se recuperen las especies pesqueras, mas no afectando en gran escala donde los pescadores, ya sean industriales o artesanales del continente ecuatoriano, realizan sus faenas. Nosotros hemos tratado de incorporar todos los elementos para que sea una propuesta en donde haya un ganar-ganar. Ganar para la conservación, ganar para una pesquería sostenible y bueno, eso es la idea con la propuesta. A ver. Mónica, una cuestión. Ok, había falta de información, ahora se tiene información e inclusive con datos de pesquería. La Cámara de Industriales de Pesqueros dicen que no es necesario la ampliación de una reserva, ni siquiera la parte del suroeste que se dejaría por fuera, digamos, de esta propuesta de la ampliación, porque la verdad es que ellos pescan fuera de toda la reserva marina, sino es decir, en la zona económica, Entonces, siento que no ha habido una socialización de todos estos hallazgos que tienen base científica que tú mencionas. ¿No será que falta comunicación, que falta socialización para que entiendan también que es importante lo que está pasando? E inclusive yo les decía que a nivel mundial los estudios han ido viéndose cómo se declina todo el tema del recurso pesquero a nivel global y me han dicho que no. Que no hay tal. De pronto no hay tal en lo que se refiere a atún y no hay tal en lo que se refiere a especies específicas. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo socializar eso? ¿Y qué tan verdad es esto, ¿no? De que no hay tal, de que ha habido un declive a nivel mundial. Bueno, primero comentándote sobre el tema de la socialización. Nosotros sí hemos tenido acercamientos con diferentes representantes del sector, con el sector industrial en el continente, en la costa del Ecuador. También hemos tenido trabajos de socialización aquí en Galápagos. Obviamente los estudios que te menciono con la propuesta ya en firme, con un mapa para discusión, fue presentado oficialmente en diciembre. Entonces, es muy reciente. Sí habíamos tenido reuniones para explicarles del proceso de este proyecto, de qué estamos interesados en incluir
pero todavía no hemos podido socializar toda la propuesta y es lo que estamos haciendo al momento. Al momento en Galápagos estamos compartiendo el estudio y los resultados a todos los pescadores en Galápagos, pero también con rondas de reuniones a cada uno de los sectores, porque también hay más sectores que se involucran aquí, no solamente el pesquero, sino también el turístico y todos los que vivimos aquí y también usan esta área, ¿no? Y en el tema de la socialización con el sector pesquero, sí hemos tenido reuniones. Sin embargo, yo pienso que hay un miedo de tomar una decisión de hacer un cambio. Sienten que de pronto se les desplaza de un área de trabajo. Sin embargo, esta fue la misma reacción hace 20 años cuando creamos la Reserva Marina, porque cuando se creó la Reserva Marina actual de Galápagos, la pesca industrial se realizaba aquí, dentro de la Reserva Marina, aquí cerca de donde yo estoy ahora, en la isla de Santa Cruz, podíamos ver pescadores industriales aquí cerca realizando las faenas. Cuando se creó la Reserva Marina fue la misma reacción, que iba a quebrar la industria, que no se está tomando, que se los está desplazando. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Realmente la Reserva Marina, y ellos lo han dicho, han reconocido, les ha dado un sustento durante estos 20 años, se ha incrementado la producción y eso se ve reflejado en que muchos de los sitios donde ellos más pescan son en los bordes de la Reserva Marina. Quiere decir que la Reserva Marina efectivamente hace este efecto semillero donde los peces para que la industria pueda realizar sus faenas. Yo creo que lo que falta es ese paso de tener más apertura, de escuchar todo eso y obviamente de nuestra parte estamos ahí listos para poder hacer estos procesos de diálogo, procesos de participación, en donde se pueda analizar que realmente esta propuesta puede llegar a un ganar-ganar, como mencioné antes, en donde vamos claro, a lograr un hito en la conservación marina como país y como para Galápagos, que es un patrimonio mundial de todos, pero también para que la industria sea sostenible, porque al momento con los números, a pesar que digan que no está afectado, sí hay datos en donde se muestra que la pesca de atún ha decaído, tal vez no en su gran cantidad, pero sí hay datos muy certeros científicos que muestran que los peces que se capturan cada vez son más pequeños. ¿Qué quiere decir? Es que los peces grandes ya no se encuentran, los más pequeños se capturan muchas veces antes que hayan hecho su proceso de reproducción. Entonces, eso es un problema en la cadena y la sostenibilidad de las pesquerías. Por eso yo creo que sí es importante este tipo de diálogos como el que tú estás promoviendo y me alegro mucho porque podría ser un espacio en donde podemos compartir con ellos más a profundidad de la propuesta, porque a veces el conocimiento de las cosas nos traen esa reacción de oposición. Y eso creo que es en general en estos temas nuevos, cuando te sientes que vas a ser afectado, pero al final yo creo que todos nos podemos beneficiar. Gracias, Mónica. A ver, Mauricio, yo quisiera comenzar contigo porque en las declaraciones del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dice y se opone rotundamente al tema del canje de deuda que se está proponiendo para la ampliación de la reserva de Galápagos y dice que no va a acceder a dar la soberanía por dinero. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de comunicación y de mala información en ese sentido, porque tú como yo somos abogados y lo primero que me sale es por dónde esto va a afectar a la soberanía. Y qué mejor que tú, como constitucionalista, nos expliques que este mecanismo, que además ya lo ha hecho el Ecuador, se ha hecho más de 200 veces, como menciona el economista Roque Sevilla, a nivel del mundo, se ha dado, son mecanismos, ¿no es cierto?, de canje de deuda por la naturaleza. Y no ha pasado absolutamente nada, no se ha afectado ningún interés y no se le, o sea, no va a afectar a la reserva. Yo quisiera que nos digas desde el punto de vista legal por qué este mecanismo es válido y es legal. Muchas gracias, Verónica. Igual un saludo también para en efecto, yo decía que efectivamente el ministro de Defensa dijo en alguna entrevista, en alguna cadena, en
no sé, alguna cadena de televisión, en donde él señalaba que este era una especie de canje de deuda por soberanía y no de deuda por protección de la naturaleza, que efectivamente el país estaba hipotecando su soberanía al plantearse siquiera una propuesta de este tipo, y obviamente la respuesta que yo he dado en un par de ocasiones cuando se me ha preguntado es que no parece ser el caso para nada. En ninguno de los usos que se hace, técnicos, digamos, del término soberanía, la soberanía aparece en entredicho con una propuesta de este tipo, con una propuesta del canje de deuda por soberanía. En primer lugar, vamos a irnos ordenando. La experiencia dicta que en más de una ocasión estos mecanismos han sido aplicados sin afectar como tal la institucionalidad o las decisiones de los países de referencia, por una parte, y por otra parte, cuando se habla de soberanía, normalmente se le entiende los términos que a nosotros nos interesan en dos sentidos. Un primer sentido hace alusión a aquel en donde es soberano, en el derecho interno, un determinado, es titular del poder, o bien una persona determinada, o bien algunos, o bien muchos. En nuestras democracias modernas, el soberano es el pueblo, la soberanía popular. Esto es el poder que tienen las personas de decidir, al menos mediante representantes, no hay afectación de ningún tipo. En un segundo sentido, que es el concepto de soberanía de derecho internacional, ha sido la inviolabilidad del Estado en sus decisiones como tal y al reconocimiento de ese Estado como Estado, parte de una comunidad. Ahora, en este segundo sentido, supuestamente se afectaría, digámoslo así, haciendo una reconstrucción, a la soberanía supuestamente mediante esta propuesta. Pero esto, como decía antes, es implausible. Y es implausible porque esta propuesta va de la mano de la posibilidad de estructurar en una asociación público-privada un sistema de protección y de ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Efectivamente, además de todo, el mar de Galápagos, como sabemos, y las Galápagos en cuanto tal son un baluarte importantísimo de nuestro país, son probablemente el baluarte más importante en términos naturales de nuestro país, hablando además de que nuestra Constitución ha innovado a tal punto de que la naturaleza misma aparece como sujeto de derecho, de tal manera que además en este sentido se exige una protección particular para ello. Pero volviendo al tema anterior, se trata entonces de un mecanismo institucionalizado, reglado, previsto en la ley. No es un mecanismo, digámoslo así, que se maneje ni tras bastidores, ni que esconda nada particular. Es un mecanismo legal, es un mecanismo que, insisto, se puede actuar, que se puede controlar, que está justamente sujeto a determinados controles y que entonces aparece como, me repito otra vez, institucionalizado. Cosa diferente de lo que sucede cuando, sin que uno se entere, de pronto regresa a ver y tiene una flota extranjera completa pescando en áreas justamente alrededor de la reserva marina, alrededor del mar de Galápagos, en donde sí que se pone en entredicho la soberanía. Y se ha mostrado que nuestro país, como otros países de la región, no han podido controlar este tipo de pesca que, insisto, sí significaría algún tipo posible de afectación a la soberanía, porque estas flotas extranjeras llegarían acá, como Pedro por su casa, como se dice, a aprovecharse de nuestros recursos ictiológicos. Y esto obviamente sin que exista un mecanismo legal, sin que exista la posibilidad de discutir si tal mecanismo es de alguna manera conveniente o no para efectos de los intereses del Estado, y así. Es nuevamente un sistema que está fuera de cualquier tipo de estructuración legal, no es un sistema, no es un mecanismo institucionalizado, claramente no es un mecanismo sujeto a controles y tal. Además se ha visto que el Estado no es capaz de afrontarlo así. Entonces hay una diferencia importante entre una cosa y otra. Esta tiene que ver con una propuesta que pasa por la imposición de una cierta serie de deberes a cambio de que la deuda sea incluso reducida y por otro lado destinada también a la protección de Galápagos y que se basa, insisto, en mecanismos completamente legales previstos por el ordenamiento jurídico y que no implican la cesión de soberanía de ningún tipo. No implica, como alguien quiere hacer aparecer, que vamos a tener algo parecido a una base
controlando algo de nuestro territorio o así por el estilo. Al contrario, se trata de un mecanismo probado en otros lugares, al menos en mi línea de principio, que se pretende aplicar, que está completamente arreglado, que tiene en este sentido, y en este sentido además, el Estado mismo puede decidir sobre la base de su propia soberanía si lo hace o no. Aquí lo que se está diciendo es que habría buenas razones de conveniencia para hacerlo. Menor deuda, mayor protección del mar de Galápagos, lo que redundaría también en una mejor protección de algunas disposiciones de la propia Constitución en torno a la naturaleza como sujeto de derechos y tal, sin ceder, parece, ningún tipo de soberanía ni de derecho interno ni de derecho internacional en las excepciones que nos interesan, decían a nosotros. Así que parece que es importante en este sentido un poco limpiar el campo de esta serie de argumentos que esconden bajo ropajes, digamos, emotivos, porque la gente dice, me están robando la patria. Algunos otros sí son temas importantes que hay que discutir. ¿Cuánto vamos a ahorrar si conviene en ese sentido de cuánto vamos a ahorrarnos el pago de intereses? ¿Cuánto se reducirá la deuda? ¿Qué significará que se haga una inversión de este tipo en la conservación de Galápagos y demás? Que son los temas que se deben discutir como tal. Si una asociación público-privada podría funcionar a este respecto, como está planteada y así. Pero nuevamente, todo eso es parte de un debate público, está en la palestra para discutirlo y tal. Así es. No, clarísimo, Mauricio, y creo que es súper importante tener esa base para que todos los prejuicios de algo que uno no conoce o que la gente simplemente lo lanza porque suena bonito y no a las 20 patrias, no Galápagos, no es el otro, hay que entender bien los conceptos y qué es lo que se está negociando y qué es lo que se está haciendo, porque además lo que tú mencionas me parece clave. El Estado tiene la obligación de proteger y conservar. Más bien, ese es el ejercicio soberano que le corresponde al Ecuador, ¿no es cierto? Y por otro lado, son mecanismos de financiamiento de buscar recursos para ejercer esa soberanía, mecanismos que se están usando en todo el mundo, de bonos verdes, bonos azules, etcétera, que son perfectamente viables y legales en ese sentido. Entonces, la primera gran lección que yo veo por las conversaciones que he tenido con los diferentes actores es que nos falta todavía un sitio o una mesa de diálogo para exponer todo de este tipo de cosas y limpiar y partir desde una base cero en el entendimiento de los conceptos claros para poder poner otro tipo de alternativas que deben irse manejando en la mesa, ¿no? Por ejemplo, a muchos de los sectores les preocupa bueno, ¿y quién quedaría manejando la Reserva Marina de Galápagos, ¿no? Se habla en la propuesta de un fondo fiduciario y eso también es perfectamente viable. De hecho, tenemos el Fondo Ambiental Nacional, el Fondo de Agua para Quito, el Fondo Ambiental de Quito, un montón de fondos forestales, es decir, hay un fondo que está conformado por comités. Además, ahí se tendría que ver quién va a estar en los comités. Entiendo que serían las personas de Galápagos, de los sectores industriales pesqueros, del gobierno, etcétera. Pero todo eso es justamente lo que se tiene que discutir y comunicar muchísimo. La parte de socialización por experiencia propia creo que es fundamental porque eso lleva a malos entendidos y después simplemente se abren las partes. Entonces, creo que eso es fundamental. Mónica, por otro lado, ¿cuáles ves tú que son los principales bloqueos en este punto, además de los que yo he podido percibir? Yo pienso que sí falta esa parte del diálogo, pero también para el diálogo sí necesitamos apertura de parte de las partes. Yo creo que sí se ha logrado en algunos puntos reunirnos, conversar, pero el hecho de hacer cambios a veces se pone una pared entre los diferentes que no quieren escuchar las propuestas. Obviamente a veces vemos que los dirigentes de ciertos sectores no representan las bases, porque vemos, por ejemplo, aquí en Galápagos que los pescadores como tal tienen mucho interés y a veces los dirigentes no recogen ese interés de las bases para llevarlos a la mesa de diálogo. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es construir desde las bases ahora
trabajando con todos los sectores para llevarlos a la mesa de diálogo y poder discutir, porque nosotros cuando presentamos esta propuesta con el área que se propone ampliar para un área protegida, o sea, adyacente a Galápagos, es para la discusión, o sea, eso no está escrito en piedra, y si hay que hacer algunos ajustes, se puede hacer, siempre está abierto el diálogo, y yo creo que esas son las barreras, más que todo el tema de la discusión en conjunto, la comunicación, y llegar a consensos. Entonces, esta propuesta recién ha nacido, está tomando cada vez más forma, tiene más componentes que la sustentan, que la hacen más fuerte, que tiene muchas cosas positivas para todos los sectores. Entonces yo creo que en el transcurso del tiempo se va a ver que es algo positivo para, no solo para la conservación de Galápagos, sino para este recurso pesquero importante para el país. Sí, para el país y para el mundo entero, porque al fin y al cabo Galápagos es la joya de la corona y el patrimonio natural mundial, que todos estamos abocados a cuidarlo, tanto la parte terrestre como marina. Y creo que también esta es una oportunidad de dejar, de que el gobierno pueda dejar un legado, no sé si que ya está cercano a cumplir su término, pero quizá para el próximo, con un gran liderazgo, sentar a las partes, a las mesas, a los diferentes actores a hablar sobre esto y a negociar y lograr un buen consenso. Bueno, con esto yo quisiera agradecerles a los dos por su tiempo, por sus estupendas aclaraciones. Creo que nos dejan muy claro, por lo menos ciertas cosas muy elementales que tenemos que tenerlo clarito. Sin duda alguna, escarbando podríamos hablar horas de horas, pero este es uno de los espacios que ustedes pueden contar para hablarlo. Mi compromiso nuevamente, ojalá podamos sentarnos con las otras contrapartes a dialogar. Y con esto cerramos este espacio, agradeciendo a todos por su sintonía. Les invito a visitar y compartir nuestro fanpage Perspectivas Ambientales, así como seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, YouTube, donde encontrarán temas de actualidad con un enfoque ambiental. Muchas gracias.